Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre qué son las variables locales en C Sharp. Vamos a decir que hay varios tipos de variables en C Sharp que pueden ser campos, propiedades, variables locales, pero en este video nos vamos a enfocar en las variables locales. Ahorita vamos a especificar un poco más. No se pueden usar una variable sin inicializar. Esto es una de las características del lenguaje de C Sharp, que es un lenguaje de tipado estático, es decir, que no puedes usar una variable sin que tenga un valor. Necesitamos necesariamente especificar un tipo. Aquí hay una funcionalidad de C# que se llama el tipado implícito, que nos permite usar una palabra clave var y que no tienes que declarar el tipo, pero lo especificas al asignar la variable. Nosotros vamos a ver cómo se pueden inicializar en una sola línea y que vamos a ver qué pasa con las variables no utilizadas. Hay un consejo. A veces dicen que lo más difícil de la programación es elegir buenos nombres. Esto es una de las cosas como que vamos a ver, que sería como una recomendación, que también hay que ser consistente en cómo declaramos las variables y cómo las nombramos. Procura también dejar más limpia el código que como lo encuentras. Es como uno de los consejos, como la regla del Boy Scout, y sigue o establece convenciones. Por ejemplo, si tú te integras a un equipo nuevo que tiene una convención de declarar de una forma, pues continúa usando esa convención. Si no hay una convención y ves que en el equipo hay varios estilos de programación, pues establece convenciones para que el código sea más legible. Vamos a pasar a Visual Studio Code. En este caso vamos a usar la terminal nuevamente. Vamos a abrir primero la carpeta de escritorio, que es donde tengo los proyectos, y voy a dar voy a crear .NET New Console y le voy a poner de nombre variables. Entonces, primero vamos a decir que C# es un lenguaje tipado. Entonces, lo que tenemos en un programa de C# son declaraciones de tipos. La primera declaración de tipo que nos encontramos es un tipo un tipo llamado class. Este programa también podría ser un struct, que es otro de los tipos que se encarga C#. En este caso, otro de los tipos sería esta literal que se llama, tiene un tipo que es del tipo string. Si nosotros queremos cambiar a otro tipo, por ejemplo, el 9 es otra literal, pero esta literal tiene un tipo que es un int32 o un entero, que sería un int. Yo puedo ponerle una letra M y le cambiaría el tipo a ese decimal, le pongo la F y le cambia al tipo a single, ¿no? Entonces ahí hay como varias formas que cambian la estructura del tipo. Entonces por eso es algo que C# es un lenguaje de tipado estático y es fuertemente tipado, quiere decir que no que todo es un tipo, ¿no? Hay otra cosa que todos tienen, el sistema de tipos tiene algo en común, que el sistema de tipos tiene algo en común, que todos los tipos heredan de un mismo objeto. Si tú le das punto, que es el operador de acceso a miembros, vamos a ver que hay estos tres métodos que todos los objetos tienen. Por ejemplo, si yo aquí le declaro una cadena, voy a darle el operador punto y voy a ver estos mismos métodos, que era el getHashCode. Como este tiene más, todos heredan de un mismo objeto que se llama object. Es una clase padre de todos los objetos en el caso de C#, y todos heredan de ese tipo de objeto object. Bueno, continuemos con
la declaración de variables. Vamos a declarar una variable usando una palabra clave para el tipo. Por ejemplo, si nosotros queremos declarar un entero, aquí vamos a poner, le vamos a poner un nombre, que esto es un impuesto y vamos a terminar nuestra línea con punto y coma. Lo que pasa aquí, tenemos declarado una variable, pero no la hemos usado. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero usar esta variable? Le doy CW y le presiono Tab y quiero imprimir el valor de la variable impuesto. Si yo le doy aquí en la línea de comandos .NET Run, me va a salir un error. Inmediatamente ya me lo marca el Visual Studio Code, pero para que nos veamos muy necios, dice no se puede llevar a cabo la compilación, corrija los errores y vuelva a ejecutar el proceso. Uso de variable local no asignada. Pues lo que quiere decir es que nosotros no podemos usar una variable que no está asignada, pero entonces, bueno, vas a decir, Benjamín, ¿cómo asigno una variable? Bueno, hay unas expresiones que se llaman expresiones de asignación que utilizan el signo igual y aquí tú ya le puedes asignar un valor. Por ejemplo, tú le puedes asignar 10, pero ¿qué pasa si tú le quieres asignar una cadena? Entonces, por ejemplo, aquí yo me voy a ver muy necio. Bueno, yo sé que le voy a asignar una cadena a un entero. Entonces, básicamente me dice que no se puede convertir implícitamente del tipo string al tipo int. Lo que quiere decir es que el compilador de C# está intentando convertir una literal del tipo de dato string al tipo de dato int. No se puede hacer, entonces hay algunas ocasiones que sí se podría hacer y este, ahí no tendría problema el compilador. Una de esas ocasiones en que sí se puede hacer, por ejemplo, esta es una literal del tipo char, entonces, porque usa la comilla simple. Si se dan cuenta, yo voy a compilar y aquí compila porque la conversión que está haciendo el compilador funciona. En este caso, cuando yo le doy el valor de C, me regresa el entero 99. Entonces, lo que está haciendo es, está convirtiendo una letra a un número. Internamente después veremos cómo funciona esta parte. Pero entonces, bueno, que ya podemos asignar un valor, ya vimos que le podemos asignar solo de ciertos tipos y que sean convertibles. Hay más tipos enteros, por ejemplo, el tipo byte, aquí le voy a poner un número, y este tipo byte tiene una característica que acepta menos números. Por ejemplo, el entero no acepta todos los números disponibles en los números naturales, porque los números naturales son infinitos. Entonces, básicamente está delimitada la capacidad de memoria que se le asigna en la especificación de C#. Por ejemplo, cuando yo creo un byte también acepta una cantidad mínima. Por default, las literales tienen el tipo, en este caso es un System32. Entonces lo que está haciendo de este entero, lo está intentando convertir a un tipo byte, que un tipo byte tiene una longitud menor. Entonces, por ejemplo, aquí inmediatamente yo ya me está dando un error, pero quiero ver el detalle. Me va a decir que no puede, el valor constante 1000 no se puede convertir en byte. Lo que pasa es que un byte tiene máximo hasta 128, si no mal recuerdo. Y ahí cuando hace esta conversión, ahí sí lo puede hacer. Si nosotros queremos ver cuál es el valor máximo, podemos dar CW, presionamos Tab y le damos byte y le damos punto, que este operador se llama operador de acceso a miembros. Entonces, cuando nosotros queremos ver cuál es el valor máximo de un byte, podemos usar el max value y también tiene un valor mínimo, min value, que sería el min value. Entonces voy a imprimir esos dos valores del byte. Bueno, aquí está Donetron. Con los valores me va a dar 128 y no, este byte es del 0 a 255 y este byte es sin signo. Por ejemplo, hay otro que es ese byte que sería con signo.
Por ejemplo, si yo aquí le cambio al SIGNET, que sería con signo, lo que entonces ahí sí me haría lo que les decía, 128. A ver, vamos a ver. Y 126, ¿no? Son las potencias de 2 menos el 0, ¿no? Entonces, esto sería como el tipo. ¿Qué otros tipos de datos podemos saber? Bueno, podemos tener un char y le vamos a poner letra. El char se usa con las comillas simples y ya declaras una letra. El string, vamos a poner una cadena, nombre, y como somos muy narcisistas, vamos a poner Benjamín. Lo siguiente, bueno, ¿qué otro tipo de dato podemos usar simple? Vamos a decir que vamos a hacer un decimal, que generalmente lo usan para monedas. Entonces, por ejemplo, aquí yo me voy a poner un sueldazo, ¿no? Entonces, el float. Hay otro tipo de dato que es float, que también lo voy a poner aquí. Aquí ya se me acabó la imaginación, entonces yo le voy a poner medida. Y hay otro tipo de entero que es long. Básicamente la diferencia de los tipos de enteros sería la capacidad. Le digo, el int es de 8 bytes. Bueno, posteriormente lo veremos. El long es de 64. Entonces, básicamente pues aceptan más números, ¿no? Y tienen más capacidad. Te digo que hay unas versiones que tienen enteros y todas estas tienen las mismas propiedades que son el min value y el mass value. Entonces, por ejemplo, en el decimal, pues básicamente veremos un valor grande y seguramente podremos ver una potencia por ahí de algún número, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el valor máximo que acepta un decimal y el valor mínimo. Entonces, básicamente es un número absolutamente muy grande, ¿no? Que nos permite hacer. Otra cosa que podemos hacer y que puedes encontrarte en códigos hay varias declaraciones. Esta es una declaración e inicialización en una sola línea. Por ejemplo, hay veces que ves códigos que dicen, bueno, supongamos que estamos trabajando con un programa de geometría analítica, entonces hacemos X, Y y Z, ¿no? Entonces X, Y y Z. Entonces, tenemos tres variables declaradas en una sola línea. Todavía aún más las podemos inicializar en una sola línea, que sería 10, 20 y 30, por ejemplo. Bueno, 30. Entonces, estas mismas las podemos ocupar ya porque ya están inicializadas, pero generalmente como que en los trabajos donde yo he estado, esto sí lo he visto en código que ha dejado otro programador, pero generalmente se ve como mal hecho o no es como muy recomendable. El hecho de que no sea recomendable o que no me le guste, por ejemplo, a mí, no quiere decir que no se pueda. El lenguaje lo permite, pero por ejemplo ahí es donde entran las convenciones. Las convenciones de programación, pues tienes que definir cómo lo vas a usar con el propósito de que el código sea legible, legible para el que lo mantiene y para el que trabaja en él, ¿no? Entonces, si para ti es legible, pues bueno, ok, está bien. También les digo, las variables en un contexto de un programa eh, que está trabajando con geometría analítica, pues el valor X, Y, Z, pues hace sentido. Pero para un programa que está trabajando sobre impuestos y esta X va a ser el impuesto 1, esta Y va a ser el descuento y esta Z, pues ahí no hace sentido. Entonces, por eso es importante que cómo nombras tus variables. Ok. Vamos a pasar a otro tema que es el tipado implícito. Vimos que la declaración de variables requiere un tipo, pero C# tiene otra palabra clave que te permite declarar una variable. Por ejemplo, le voy a llamar sueldo. Pero este var no es un tipo de datos, sino es una variable clave. Pero ¿qué pasa cuando yo trato de hacer
declaración sin inicializar esa variable sueldo. Me dice que el error, la variable sueldo se ha declarado, pero nunca se usa. Bueno, aquí déjame ver, creo que tengo este error de la Z, lo voy a eliminar para que veamos más limpio el, el error. Entonces, el error que quería ver era este que está acá, mira, bueno, pero ya lo tengo acá de nuevo. Dice, las variables de tipo implícito se deben inicializar. C# requiere saber específicamente cuando vas a declarar una variable con var de qué tipo va a ser. El sueldo, vamos a suponer que me equivoco y que digo mi sueldo es, estoy utilizando una cadena, entonces este tipo me va a decir que es una cadena. Por ejemplo, si yo le doy console writeLine y le doy sueldo punto getType y ahí ese punto getType es un método que te dice qué tipo es. Entonces yo le doy .NET Run y me va a decir que hace algo así como string, system.string, aquí me da el nombre completo. Entonces, este var, ¿qué pasa si yo le asigno, no sé, un número decimal? 2. Bueno, ese número, ¿no? Entonces yo le voy a dar el getType y me va a decir que ahora este tipo es un doble. ¿Qué pasa si yo le digo, bueno, ok, no quiero que sea doble, sino que le agrego la F y vamos a ver qué me dice ahora? Estoy como cambiando el tipo de la expresión. Este me dice que es un single. Entonces, esto ya nos permite usar el tipado implícito. En la anterior declaración teníamos varias declaraciones en una misma línea. Por ejemplo, aquí le voy a poner impuesto y le voy a poner, no sé, 0.15. Entonces aquí inmediatamente ya me sale un error y me dice que las variables con tipo implícito no pueden tener varios declaradores. Entonces lo que quiere decir es que yo no puedo hacer esto cuando uso el var. Si yo todavía me veo muy necio y le doy .NET Run, el compilador me va a decir que no se puede hacer esa parte, ¿no? Que no se puede, que el var no puede tener varios declaradores. En este caso, entonces, pues tengo que corregir el declarador y tengo que hacer, bueno, agregar el punto y coma y agregar otro var. Entonces el var sí está como esa restricción de hacerlo en una sola línea, declaración e inicialización a fuerzas y la declaración del tipado explícito con un tipo de datos sí te permite hacer varios declaradores en una sola línea e inicializarlos ahí mismo. ¿Qué más nos hace falta? En este caso, pues creo que ya sería todo. Bueno, también puedes declarar, otra cosa que quería definir era el alcance. Por ejemplo, suponemos que tengamos aquí otro método, ¿no? Le voy a poner con esta imaginación que me cargo. Entonces, bueno, le voy a llamar otro método. Yo aquí tengo un mensaje que voy a poner saludos desde el otro método. Ok, entonces yo aquí tengo declarado una variable sueldo. ¿Qué pasa si yo la quiero usar desde acá? Bueno, voy a decir, a ver, ok, voy a imprimir console writeLine. El sueldo es, voy a usar la interpolación de cadenas que ya la he usado anteriormente y aquí le voy a poner sueldo. Yo estoy suponiendo que yo puedo acceder aquí. Le voy a decir al compilador, a ver, compila o compílamelo y ejecútalo. Inmediatamente me va a decir, bueno, el nombre sueldo no existe en el contexto actual. Entonces, lo que quiere decir que este sueldo que declaro aquí inicializa su vida en donde lo declaro y está disponible en este bloque de código donde lo declaré. Cuando sale de este método ya no está disponible. Entonces, por eso es que yo no lo puedo llamar en este otro método. Entonces, eso se le llama el alcance.
el alcance de esta variable está delimitado por este bloque de código. Yo tampoco lo podría invocar aquí o en otro método. Eso es como el alcance. Y las variables locales tienen definido ese alcance en donde se declaran, que generalmente pueden ser declaradas en un método o en una función local. Por ejemplo, si recuerdan que existe los programas de nivel superior, vamos a hacer convertir este programa en un programa de nivel superior y lo vamos a convertir en una función local. Esta, como ya no tiene eh, un modificador de acceso, esta es una función local y este es un método main. Este es el método main que nos los crea el compilador, y entonces aquí yo sí podría acceder a la variable sueldo, porque la variable sueldo tiene este alcance y la función local está dentro del alcance de el método main. Por ejemplo, yo voy a correr esto y vamos a ver que aquí sí debería de salir el sueldo. Bueno, esto no sale porque este método nunca se ha invocado. Entonces, bueno, aquí lo que yo voy a hacer es, voy a llamar otro método, y el otro método ahora sí está siendo invocado, y yo le doy .NET Tengo algunos ahí, algunos warnings, y yo digo, el sueldo es de 2121. Entonces, aquí el alcance de la variable sueldo incluye esta función. Entonces, la función como la declaración de la variable están incluidas dentro del método main. Por ejemplo, si nosotros, aquí le voy a dar copiar, nosotros regresamos a como teníamos la declaración anterior, yo puedo meter esta función aquí, que sería la función local, y le doy otra vez formato al documento. Y aquí llamo el otro método, sería lo que teníamos anteriormente. Esta es una función local, este es el método, el alcance de esta variable sueldo empieza aquí cuando se declara y acaba hasta acá, y incluye todo el alcance del método del otro método. Bueno, voy a darle .NET para finalizar, y con esto finalizaríamos todo este video. Bueno, aquí nos salió un error. Se esperaba una expresión en la línea 18. La línea 18 dice que se esperaba aquí una expresión, aquí se eliminó. Entonces aquí le doy .NET Run y ya debería de volver a ejecutar toda la parte, y verse que el alcance de esta variable funciona. Y esto sería todo. Hasta la próxima.